En muchos casos es posible apreciar los efectos de los medios aplicados desde el punto de vista de la praxeología o de las ciencias naturales. Pero quedan muchas cosas por dilucidar para las cuales no hay tal ayuda disponible. La tarea específica de la historia, para la cual utiliza un método específico, es el estudio de esos juicios de valor, y de los efectos de las acciones, en la medida en que no pueden ser analizados con las enseñanzas de todas las otras ramas del conocimiento. El verdadero problema del historiador es siempre interpretar las cosas tal como sucedieron. Pero no puede resolver ese problema solamente sobre la base de los teoremas provistos por todas las demás ciencias. Siempre queda en el fondo de cada uno de sus problemas, algo que resiste el análisis en la mano de esas enseñanzas de otras ciencias. Son estas características individuales y únicas de cada evento, las que son estudiadas por el entendimiento. La singularidad o individualidad, que permanece en el fondo de cada hecho histórico, cuando todos los medios para su interpretación proporcionados por la lógica, la matemática, la praxeología y las ciencias naturales, se han agotado, es un último dato. Pero mientras que las ciencias naturales no pueden decir nada acerca de esos últimos datos, aparte del hecho de que son tales, la historia puede intentar hacerlos inteligibles. Aunque es imposible reducirlos a sus causas, no serían últimos datos si tal reducción fuera posible, el historiador puede entenderlos porque él mismo es un ser humano. En la filosofía de Bergson, ese entendimiento es llamado intuición, a saber, la simpatía por la cual nos transportamos al interior de un objeto, para coincidir con lo que él tiene de único, y por consecuencia inexpresable. La epistemología alemana llama a ese acto, entendimiento, tal como se da específicamente en las ciencias sociales, o simplemente Verstehen. Es el método que todos los historiadores y todas las demás personas siempre aplican al comentar sobre los eventos humanos del pasado, y al pronosticar eventos futuros. El descubrimiento y la delimitación del entendimiento fue una de las contribuciones más importantes de la epistemología moderna. No es, sin duda, un proyecto para una nueva ciencia que aún no existe y que debe ser fundada, ni la recomendación de un nuevo método de procedimiento para alguna de las ciencias ya existentes. El entendimiento no debe confundirse con la aprobación, ya sea solo condicional y circunstancial. El historiador, el etnólogo, y el psicólogo, a veces registran acciones que para sus sentimientos son simplemente repulsivas y desagradables. Las entienden solo como acciones, esto es, al establecer los objetivos subyacentes y los métodos tecnológicos y praxeológicos aplicados para su ejecución. Entender un caso individual no significa justificarlo o excusarlo. Tampoco se debe confundir la comprensión con el acto de disfrute estético de un fenómeno. Empatía, e Einfühlung, y entendimiento son dos actitudes radicalmente diferentes. Es diferente, por una parte, entender una obra de arte históricamente, determinar su lugar, su significado y su importancia en el flujo de eventos, y, por otra parte, apreciarla emocionalmente como una obra de arte. Uno puede mirar una catedral con los ojos de un historiador. Pero uno puede mirar a la misma catedral como un admirador entusiasta o como un turista indiferente. Los mismos individuos son capaces de ambos modos de reacción, de la apreciación estética y de la comprensión científica de entendimiento. El entendimiento establece el hecho de que un individuo, o un grupo de individuos, se han involucrado en una acción específica, que emana de juicios de valor y elecciones específicas, y que busca fines específicos, y que ellos han aplicado para la consecución de estos fines, medios específicos sugeridos por doctrinas tecnológicas, terapéuticas y praxeológicas específicas. Además, trata de apreciar los efectos, y la intensidad de los efectos provocados por una acción. Intenta asignar a cada acción su relevancia, esto es, su peso en el curso de los acontecimientos. El alcance del entendimiento es la captación mental de los fenómenos que no pueden ser elucidados por la lógica, la matemática, la praxeología, y las ciencias naturales, en la medida en que no pueden ser aclaradas por todas esas ciencias. Nunca debe contradecir las enseñanzas de esas otras ramas del conocimiento. La existencia corpórea real del demonio está atestiguada por innumerables documentos históricos que son bastante confiables en todos los demás aspectos. Muchos tribunales en procesos legales, sobre la base del testimonio de testigos y las confesiones de los acusados, han establecido el hecho de que el demonio tuvo relaciones carnales con brujas. Sin embargo, ninguna apelación al entendimiento podría justificar el intento de un historiador de sostener que el demonio realmente existió e interfirió con los asuntos humanos de otra forma más que en las visiones de un cerebro humano muy estimulado.
Si bien esto generalmente se admite con respecto a las ciencias naturales, hay algunos historiadores que adoptan otra actitud con respecto a la teoría económica. Intentan oponerse a los teoremas de la economía y apelan a los documentos que supuestamente prueban cosas incompatibles con estos teoremas. No se dan cuenta de que los fenómenos complejos no pueden probar ni refutar ningún teorema, y por lo tanto, no pueden atestiguar contra ninguna afirmación de una teoría. La historia económica es posible solo porque existe una teoría económica capaz de arrojar luz sobre las acciones económicas. Si no hubiera teoría económica, los reportes sobre hechos económicos no serían más que una colección de datos sin conexión abiertos a cualquier interpretación arbitraria. 8. Conceptualización y entendimiento. La tarea de las ciencias de la acción humana es la comprensión del significado y la relevancia de la acción humana. Aplican para este propósito dos procedimientos epistemológicos diferentes: la conceptualización y el entendimiento. La conceptualización es la herramienta mental de la praxeología. El entendimiento es la herramienta mental específica de la historia. La cognición de la praxeología es cognición conceptual. Se refiere a lo que es necesario en la acción humana. Es cognición de universales y categorías. La cognición de la historia se refiere a lo que es único e individual en cada evento, o clase de eventos. Primero analiza cada uno de sus objetos de estudio con la ayuda de las herramientas mentales proporcionadas por todas las demás ciencias. Habiendo logrado ese trabajo preliminar, enfrenta su propio problema específico: la elucidación de las características únicas e individuales del caso mediante el entendimiento. Como se mencionó anteriormente, se ha afirmado que la historia nunca puede ser científica, porque el entendimiento histórico depende de los juicios de valor subjetivos del historiador. El entendimiento, dicen, es solo un término eufemístico para arbitrariedad. Los escritos de los historiadores son siempre unilaterales y parciales. Ellos no reportan los hechos. Ellos los distorsionan. Por supuesto, es un hecho que tenemos libros de historia escritos desde varios puntos de vista. Hay historias sobre la Reforma escritas desde el punto de vista católico, y otras escritas desde el punto de vista protestante. Hay historias proletarias, historias burguesas, historiadores Tory, e historiadores Whig. Cada nación, partido y grupo lingüístico tiene sus propios historiadores y sus propias ideas sobre la historia. Pero el problema que estas diferencias de interpretación ofrecen, no debe confundirse con la distorsión intencional de los hechos por parte de los propagandistas y apologistas que desfilan como historiadores. Aquellos hechos que pueden establecerse de manera incuestionable sobre la base del material de origen disponible deben establecerse como el trabajo preliminar del historiador. Ese no es un campo para el entendimiento. Es una tarea que se logra mediante el empleo de las herramientas proporcionadas por todas las ciencias no históricas. Los fenómenos se recopilan mediante la observación crítica cautelosa de los registros disponibles. En la medida en que las teorías de las ciencias no históricas, sobre las cuales el historiador basa su examen crítico de las fuentes, sean razonablemente confiables y ciertas, no puede haber ningún desacuerdo arbitrario con respecto al establecimiento de los fenómenos como tales. Lo que un historiador afirma, o es correcto, o es contrario a los hechos, o es probado, o refutado por los documentos disponibles, o es vago porque las fuentes no nos proporcionan suficiente información. Los expertos pueden estar en desacuerdo, pero solo sobre la base de una interpretación razonable de la evidencia disponible. La discusión no permite ninguna afirmación arbitraria. Sin embargo, los historiadores muy a menudo no están de acuerdo con las enseñanzas de las ciencias no históricas. Entonces, por supuesto, puede surgir un desacuerdo con respecto al examen crítico de los registros y las conclusiones que se derivan de ellos. Surge un conflicto insalvable. Pero su causa no es una arbitrariedad con respecto al fenómeno histórico concreto. Se deriva de un asunto aún no decidido referido a las ciencias no históricas. Un antiguo historiador chino podría informar que el pecado del emperador provocó una sequía catastrófica, y que la lluvia volvió a caer cuando el gobernante corrigió su pecado. Ningún historiador moderno aceptaría tal reporte. Esa doctrina meteorológica subyacente es contraria a los fundamentos indisputables de las ciencias naturales contemporáneas. Pero no existe tal unanimidad con respecto a muchas cuestiones teológicas, biológicas y económicas. En consecuencia, los historiadores discrepan. Un partidario de la doctrina racial del arianismo nórdico, ignorará como fantasioso y simplemente no creíble, cualquier reporte sobre los logros intelectuales y morales de las razas inferiores. Él tratará dichos reportes de la misma manera en que todos los historiadores modernos tratan el reporte chino mencionado anteriormente.
Ningún acuerdo con respecto a un fenómeno de la historia del cristianismo puede lograrse entre personas para quienes los evangelios son escrituras sagradas, y personas a cuyos ojos los evangelios son documentos humanos. Los historiadores católicos y protestantes no están de acuerdo con muchas cuestiones porque parten de diferentes ideas teológicas. Un mercantilista o neomercantilista necesariamente está en desacuerdo con un economista. Un relato de la historia monetaria alemana entre los años 1914 y 1923 está condicionado por las doctrinas monetarias del autor. Los hechos de la Revolución Francesa son presentados de una manera bastante diferente por aquellos que creen en los derechos sagrados del rey ungido y aquellos que tienen otros puntos de vista. Los historiadores están en desacuerdo en esos temas no en su capacidad de historiadores, sino en su aplicación de las ciencias no históricas al tema de la historia. Están en desacuerdo de la misma forma que los médicos agnósticos están en desacuerdo, respecto a los milagros de Lourdes, con los miembros del comité médico para la recopilación de pruebas sobre esos milagros. Solo aquellos que creen que los hechos escriben su propia historia en la tabula rasa de la mente humana, culpan a los historiadores por tales diferencias de opinión. No se dan cuenta de que la historia nunca puede ser estudiada sin presuposiciones, y que el desacuerdo respecto a las presuposiciones, esto es, el contenido completo de las ramas no históricas del conocimiento, determina el establecimiento de hechos históricos. Estas presuposiciones también determinan la decisión del historiador sobre la elección de los hechos que deben mencionarse, y los que deben omitirse como irrelevantes. Al buscar las causas de que una vaca no esté dando leche, un veterinario moderno ignorará por completo todos los reportes sobre brujería. Su punto de vista habría sido diferente hace 300 años. Del mismo modo, el historiador selecciona, de entre la multitud de eventos que precedieron al hecho que está estudiando, aquellos que podrían haber contribuido a su surgimiento, o que lo retrasaron, y desatiende aquellos que, de acuerdo con su comprensión de las ciencias no históricas, no podrían haberlo influenciado. Cambios en las enseñanzas de las ciencias no históricas en consecuencia deben implicar una reescritura de la historia. Cada generación debe tratar de nuevo los mismos problemas históricos porque aparecen bajo una luz diferente. La visión teológica del mundo de los tiempos antiguos condujo a un tratamiento de la historia de una forma diferente a la de los teoremas de la ciencia natural moderna. La economía subjetiva produce obras históricas muy diferentes de las basadas en doctrinas mercantilistas. En la medida en que las divergencias en los libros de historiadores surgen de esos desacuerdos, no son el resultado de una supuesta vaguedad y precariedad en los estudios históricos. Son, por el contrario, el resultado de la falta de unanimidad en el ámbito de esas otras ciencias que popularmente son llamadas ciertas y exactas. Para evitar cualquier malentendido, es conveniente enfatizar algunos puntos adicionales. Las divergencias mencionadas anteriormente no deben confundirse. 1. Con una distorsión malintencionada de los hechos. 2. Con intentos de justificar o condenar una acción desde un punto de vista legal o moral. 3. Con la inserción meramente incidental de observaciones que expresan juicios de valor en una representación estrictamente objetiva de una situación. Un tratado sobre bacteriología no pierde su objetividad si el autor, aceptando el punto de vista humano, considera la preservación de la vida humana como un fin último, y aplicando ese estándar, llama buenos a los métodos efectivos para combatir los gérmenes, y malos a los métodos infructuosos. Un germen que escribiera tal libro revertiría esos juicios, pero el contenido material de su libro no sería diferente del contenido del libro del bacteriólogo humano. Del mismo modo, un historiador europeo que se ocupa de las invasiones mongolas del siglo XIII, habla de sucesos favorables y desfavorables, porque toma el punto de vista de los defensores europeos de la civilización occidental. Pero esa aprobación del estándar de valor de una de las partes no necesariamente tiene que interferir con el contenido material de su estudio. Dicha aprobación puede, desde el punto de vista del conocimiento contemporáneo, ser absolutamente objetiva. Un historiador de Mongolia podría endosarla por completo, menos en tales comentarios casuales. 4. Con una representación de la acción de una de las partes en antagonismos diplomáticos o militares. El choque de grupos en conflicto puede abordarse desde el punto de vista de las ideas, motivos y objetivos que impulsaron los actos de ambos bandos. Para una comprensión completa de lo sucedido, es necesario tener en cuenta lo que se hizo en ambos lados. El resultado fue el resultado de la interacción de ambas partes.
Pero para entender sus acciones, el historiador debe tratar de ver las cosas, tal como les parecieron a los hombres que actuaron en el momento crítico, no solo como las vemos ahora desde el punto de vista de nuestro conocimiento actual. Una historia de la política de Lincoln en las semanas y meses anteriores al estallido de la Guerra Civil es, por supuesto, incompleta. Pero ningún estudio histórico es completo. Independientemente de si el historiador simpatiza con los unionistas, o con los confederados, o si es absolutamente neutral, él puede tratar de manera objetiva la política de Lincoln en la primavera de 1861. Tal investigación es un preliminar indispensable para responder a la pregunta más amplia, de cómo estalló la guerra civil. Ahora, finalmente, habiendo resuelto estos problemas, es posible abordar la pregunta genuina. ¿Hay algún elemento subjetivo en el entendimiento histórico, y de ser así, de qué manera determina el resultado de los estudios históricos? En la medida en que la tarea del entendimiento es establecer el hecho de que las personas estaban motivadas por juicios de valor específicos, y que buscaban medios específicos, no puede haber ningún desacuerdo entre los verdaderos historiadores, esto es, aquellos cuya intención es la cognición de los eventos pasados. Puede haber incertidumbre debido a la información insuficiente proporcionada por las fuentes disponibles. Pero esto no tiene nada que ver con el entendimiento. Se refiere al trabajo preliminar que debe realizar el historiador. Pero el entendimiento tiene una segunda tarea que cumplir. Debe evaluar los efectos y la intensidad de los efectos provocados por una acción. Debe lidiar con la relevancia de cada motivo y cada acción. Aquí nos encontramos con una de las principales diferencias, entre la física y la química por un lado, y las ciencias de la acción humana por el otro. En el campo de los eventos físicos y químicos, existen, o al menos generalmente se asume que existen, relaciones constantes entre magnitudes. Y el hombre es capaz de descubrir esas constantes con un grado razonable de precisión, mediante experimentos de laboratorio. No existen tales relaciones constantes en el campo de la acción humana, fuera de la tecnología física y química, y la terapéutica. Durante algún tiempo los economistas creyeron que habían descubierto tal relación constante en los efectos de los cambios en la cantidad de dinero sobre los precios de las materias primas. Se afirmó que un aumento o disminución en la cantidad de dinero en circulación debía dar como resultado cambios proporcionales de los precios de las materias primas. La economía moderna ha expuesto clara e irrefutablemente la falacia de esa afirmación. Aquellos economistas que quieren sustituir la economía cualitativa por lo que ellos denominan economía cuantitativa, están completamente equivocados. En el campo de la economía, no hay relaciones constantes, y en consecuencia, no es posible realizar mediciones. Si un estadístico determina que un aumento del 10% en la oferta de papas, en Atlantis, en un momento determinado, fue seguido por una caída del 8% en el precio, no establece nada sobre lo que sucedió, o lo que puede suceder, con un cambio en la oferta de papas en otro país, o en otro momento. Él no ha medido la elasticidad de la demanda de papas. Él ha establecido un hecho histórico, único, e individual. Ningún hombre inteligente puede dudar que el comportamiento de los hombres con respecto a las papas, y cualquier otra materia prima, es variable. Diferentes individuos valoran las mismas cosas de una manera diferente, y las valoraciones cambian en los mismos individuos con condiciones cambiantes. Fuera del campo de la historia económica, nunca nadie se aventuró a sostener que prevalecen relaciones constantes en la historia humana. Es un hecho que en los conflictos armados que se libraron en el pasado entre los europeos y los pueblos atrasados de otras razas, un soldado europeo podía pelear contra varios combatientes nativos. Pero nunca nadie fue tan tonto como para medir la magnitud de la superioridad europea. La impracticabilidad de la medición no se debe a la falta de métodos técnicos para el establecimiento de la medida. Se debe a la ausencia de relaciones constantes. Si solo fuera causado por una insuficiencia técnica, al menos una estimación aproximada sería posible en algunos casos. Pero el hecho principal es que no hay relaciones constantes. La economía no es, como los positivistas ignorantes repiten una y otra vez, deficiente porque no es cuantitativa. No es cuantitativa, y no mide, porque no hay constantes. Las figuras estadísticas que se refieren a eventos económicos son datos históricos. Nos dicen lo que sucedió en un caso histórico irrepetible. Los eventos físicos pueden ser interpretados sobre la base de nuestro conocimiento sobre las relaciones constantes establecidas por los experimentos. Los eventos históricos no están abiertos a tal interpretación.
El historiador puede enumerar todos los factores que cooperaron para producir un efecto conocido, y todos los factores que actuaron en contra, y que pueden haber retrasado y mitigado el resultado final. Pero no puede coordinar, excepto con el entendimiento, los diversos factores causantes en forma cuantitativa a los efectos producidos. No puede, excepto con el entendimiento, asignar a cada uno de los n factores su rol en la producción del efecto P. El entendimiento es, en el ámbito de la historia, el equivalente, por así decirlo, al análisis cuantitativo y a la medición. La tecnología puede decirnos qué tan gruesa debe ser una placa de acero para no ser perforada por una bala disparada a una distancia de 300 yardas con un rifle Winchester. Por tanto, puede responder a la pregunta de ¿por qué un hombre que se refugió detrás de una placa de acero, de un grosor conocido, resultó herido, o no, por un disparo? La historia no puede explicar con la misma seguridad por qué hubo un aumento en el precio de la leche del 10%, o por qué el presidente Roosevelt derrotó al gobernador Dewey en las elecciones de 1944, o por qué Francia estuvo de 1870 a 1940, bajo una constitución republicana. Tales problemas no permiten ningún otro tratamiento que no sea el del entendimiento. Para cada factor histórico, el entendimiento intenta asignar su relevancia. En el ejercicio de entendimiento, no hay lugar para la arbitrariedad y el capricho. La libertad del historiador está limitada por su esfuerzo para proveer una explicación satisfactoria de la realidad. Su estrella guía debe ser la búsqueda de la verdad. Pero allí necesariamente entra en el entendimiento un elemento de subjetividad. El entendimiento del historiador está siempre teñido con las marcas de su personalidad. Refleja la mente de su autor. Las ciencias a priori, la lógica, la matemática y la praxeología, buscan el conocimiento incondicionalmente válido para todos los seres dotados con la estructura lógica de la mente humana. Las ciencias naturales buscan la cognición válida para todos aquellos seres que no solo están dotados de la facultad de la razón humana, sino también de los sentidos humanos. La uniformidad de la lógica y la sensación humana confiere a esas ramas del conocimiento el carácter de validez universal. Tal es al menos el principio que guía el estudio de los físicos. Solo en los últimos años ellos han empezado a ver los límites de sus esfuerzos, y abandonando las pretensiones excesivas del físico antiguo, descubrieron el principio de incertidumbre. Se dan cuenta hoy de que hay inobservables, cuya inobservabilidad es una cuestión de principios epistemológicos. El entendimiento histórico nunca puede producir resultados que sean aceptados por todos los hombres. Dos historiadores que estén totalmente de acuerdo con las enseñanzas de las ciencias no históricas, y respecto al establecimiento de los hechos en la medida en que pueden ser establecidos sin recurrir al entendimiento de la relevancia, pueden estar en desacuerdo en su entendimiento de la relevancia de estos hechos. Pueden estar totalmente de acuerdo en que los factores A, B y C trabajaron juntos para producir el efecto P. No obstante, pueden estar en total desacuerdo con respecto a la relevancia de las respectivas contribuciones de A, B y C al resultado final. En la medida en que el entendimiento busca asignar relevancia a cada factor, está abierto a la influencia de juicios subjetivos. Por supuesto, esos no son juicios de valor, no expresan las preferencias del historiador. Son juicios de relevancia. Los historiadores pueden estar en desacuerdo por varias razones. Pueden tener diferentes puntos de vista respecto a las enseñanzas de las ciencias no históricas. Pueden basar su razonamiento en una familiaridad más o menos completa con los registros. Pueden diferir en el entendimiento de los motivos y objetivos de los hombres que actúan, y de los medios aplicados por ellos. Todas esas diferencias están abiertas a resolverse por razonamiento objetivo. Es posible llegar a un acuerdo universal con respecto a ellas. Pero en la medida que los historiadores discrepan respecto a los juicios de relevancia, es imposible encontrar una solución que todos los hombres cuerdos tengan que aceptar. Los métodos intelectuales de la ciencia no difieren en tipo de los aplicados por el hombre común en su razonamiento diario mundano. El científico usa las mismas herramientas que usa el hombre común. Él simplemente las usa con más habilidad y cautela. El entendimiento no es un privilegio de los historiadores. Es asunto de todos. Al observar las condiciones de su entorno, todo individuo es un historiador. Todo individuo usa el entendimiento para hacer frente a la incertidumbre de los eventos futuros a los que debe ajustar sus acciones. El razonamiento distintivo del especulador es el entendimiento de la relevancia de los diversos factores que determinan los eventos futuros.
Y, enfaticémoslo incluso en este punto temprano de nuestras investigaciones, la acción necesariamente siempre apunta hacia el futuro y por tanto hacia condiciones inciertas, y entonces siempre es especulación. El hombre que actúa mira, por así decirlo, hacia el futuro con ojos de historiador. Historia natural e historia humana. La cosmogonía, la geología, y la historia de los cambios biológicos, son disciplinas históricas, ya que se ocupan de eventos únicos del pasado. Sin embargo, operan exclusivamente con los métodos epistemológicos de las ciencias naturales y no tienen necesidad del entendimiento. A veces deben recurrir a estimaciones aproximadas de magnitudes. Pero tales estimaciones no son juicios de relevancia. Son un método para determinar relaciones cuantitativas menos perfecto que la medición exacta. No deben ser confundidos con lo que ocurre en el campo de la acción humana, que se caracteriza por la ausencia de relaciones constantes. Si hablamos de historia, lo que tenemos en mente es solo la historia de la acción humana, cuya herramienta mental específica es el entendimiento. La afirmación de que la ciencia natural moderna debe todos sus logros al método experimental, a veces es criticada haciendo referencia a la astronomía. Hoy en día, la astronomía moderna es esencialmente una aplicación de las leyes físicas, descubiertas experimentalmente en la Tierra, a los cuerpos celestiales. En épocas anteriores, la astronomía se basaba principalmente en la suposición de que los movimientos de los cuerpos celestiales no cambiaban su curso. Copérnico y Kepler simplemente intentaron adivinar en qué tipo de curva la Tierra se movía alrededor del Sol. Como el círculo se consideraba la curva más perfecta, Copérnico lo eligió para su teoría. Más tarde, por conjeturas similares, Kepler sustituyó la elipse por el círculo. Solo desde los descubrimientos de Newton la astronomía se ha convertido en una ciencia natural en sentido estricto. 9. Sobre la tipología de imágenes mentales. La historia trata de eventos únicos e irrepetibles, con el flujo irreversible de los asuntos humanos. Un evento histórico no puede describirse sin referencia a las personas involucradas y al lugar y fecha de su ocurrencia. En la medida en que un acontecimiento puede ser narrado sin dicha referencia, no es un hecho histórico sino un hecho de las ciencias naturales. El reporte de que el profesor X realizó cierto experimento en su laboratorio, el 20 de febrero de 1945, es el relato de un evento histórico. El físico abstrae del experimento la persona del experimentador y la fecha y el lugar. Relaciona solo aquellas circunstancias que, en su opinión, son relevantes para la producción del resultado obtenido, y cuando se repitan, producirán el mismo resultado nuevamente. Él transforma el evento histórico en un hecho de las ciencias naturales empíricas. Deja de lado la interferencia activa de experimentador, e intenta imaginarlo como un observador indiferente y relator de la realidad no adulterada. No es tarea de la praxeología abordar los problemas epistemológicos de esa filosofía. Aunque únicos e irrepetibles, los eventos históricos tienen una característica común: son acciones humanas. La historia los comprende como acciones humanas, concibe su significado con la instrumentalidad de la cognición praxeológica, y entiende su significado al observar sus características individuales y únicas. Lo que cuenta para la historia es siempre el significado de los hombres involucrados. El significado que atribuyen a la situación que ellos quieren alterar, el significado que atribuyen a sus acciones, y el significado que ellos atribuyen a los efectos producidos por las acciones. El aspecto desde el cual la historia organiza y clasifica la infinita multiplicidad de eventos es su significado. El único principio que aplica para la sistematización de sus objetos, hombres, ideas, instituciones, entidades sociales, y artefactos, es la afinidad de significado. De acuerdo con la afinidad de significado, organiza los elementos en tipos mentales. Los tipos ideales son nociones específicas empleadas en la investigación histórica y en la representación de sus resultados. Son conceptos del entendimiento. Como tales, son completamente diferentes de las categorías y conceptos praxeológicos, y de los conceptos de las ciencias naturales. Un tipo ideal no es un concepto de clase, porque su descripción no indica las marcas cuya presencia determina inequívocamente y sin ambigüedad la pertenencia a la clase. Un tipo ideal no puede ser definido. Tiene que ser caracterizado por una enumeración de aquellas características cuya presencia en general decide si, en una instancia concreta, estamos o no frente a un espécimen que pertenece al tipo ideal en cuestión. Es peculiar al tipo ideal que no todas sus características necesitan estar presentes en un solo ejemplo. Si la ausencia de algunas características impide o no la inclusión de un espécimen concreto en el tipo ideal en cuestión, depende de un juicio de relevancia por entendimiento.
El tipo ideal en sí mismo, es el resultado de un entendimiento de los motivos, ideas, y objetivos, de los individuos que actúan y de los medios que aplican. Un tipo ideal no tiene nada que ver con promedios estadísticos. La mayoría de las características en cuestión no están sujetas a determinación numérica, y por esta sola razón, no pueden entrar en un cálculo de promedios. Pero la razón principal debe verse en otra cosa. Los promedios estadísticos denotan el comportamiento de los miembros de una clase, o tipo, ya constituido por medio de una definición, o caracterización, referida a otras marcas, con respecto a características no referidas en la definición o caracterización. La membresía de la clase o tipo, debe conocerse antes de que el estadístico pueda comenzar a investigar características especiales y utilizar el resultado de esa investigación para establecer un promedio. Podemos establecer la edad promedio de los senadores de los Estados Unidos, o podemos estimar los promedios relativos al comportamiento de una clase de edad de la población con respecto a un problema especial. Pero es lógicamente imposible hacer que la pertenencia a una clase o tipo dependa de un promedio. Ningún problema histórico puede tratarse sin la ayuda de tipos mentales. Incluso cuando el historiador trata con una persona individual o con un solo evento, no puede evitar referirse a tipos ideales. Si habla de Napoleón, debe referirse a tipos ideales como comandante, dictador, líder revolucionario. Y si trata con la Revolución Francesa, debe referirse a tipos ideales como la revolución, la desintegración de un régimen establecido, la anarquía. Puede ser que la referencia a un tipo ideal consista simplemente en rechazar su aplicabilidad al caso en cuestión. Pero todos los eventos históricos se describen e interpretan por medio de tipos ideales. El hombre común también, al tratar con los eventos del pasado o del futuro, siempre debe hacer uso de los tipos ideales, y sin darse cuenta siempre lo hace. Que el empleo de un tipo ideal específico sea o no conveniente y conducente a una comprensión adecuada de los fenómenos, solo puede decidirse mediante el entendimiento. No es que el tipo ideal determine el modo de entendimiento, es que el modo de entendimiento requiere la construcción y el uso de tipos ideales correspondientes. Los tipos ideales se construyen con el uso de ideas y conceptos desarrollados por todas las ramas de conocimiento no históricas. Toda cognición de la historia está, por supuesto, condicionada por los hallazgos de las otras ciencias, depende de ellas y nunca debe contradecirlas. Pero el conocimiento histórico tiene otro tema de estudio y otro método que el de esas otras ciencias, y a su vez ellas no tienen ningún uso para el entendimiento. Por lo tanto, los tipos ideales no deben confundirse con conceptos de las ciencias no históricas. Esto es válido también con respecto a las categorías y conceptos praxeológicos. Ellos proporcionan, sin duda, las herramientas mentales indispensables para el estudio de la historia. Sin embargo, no se refieren al entendimiento de los eventos únicos e individuales que son el tema de la historia. Por lo tanto, un tipo ideal nunca puede ser la simple adopción de un concepto praxeológico. Sucede en muchos casos, que un término usado en praxeología para significar un concepto praxeológico, sirve para significar un tipo ideal del historiador. Entonces el historiador usa una palabra para expresar dos cosas diferentes. Aplica el término algunas veces para significar su connotación praxeológica, pero más a menudo para significar un tipo ideal. En este último caso, el historiador atribuye a la palabra un significado diferente de su significado praxeológico. Él lo transforma al transferirlo a un campo de investigación diferente. El concepto económico empresario pertenece a un estrato distinto al del tipo ideal de empresario, tal como lo utilizan la historia económica y la economía descriptiva. En un tercer estrato se encuentra el término legal empresario. El término económico empresario es un concepto definido con precisión, que en el marco de una teoría de economía de mercado significa una función claramente integrada. El tipo ideal histórico empresario no incluye a los mismos miembros. Nadie al usarlo piensa en los lustrabotas, los taxistas, los pequeños empresarios y los pequeños agricultores. Lo que la economía establece con respecto a los empresarios es estrictamente válido para todos los miembros de la clase, sin tener en cuenta las condiciones temporales y geográficas y las diversas ramas del negocio. Lo que la historia económica establece para sus tipos ideales, puede diferir según las circunstancias particulares de distintas edades, países, ramas de actividad, y muchas otras condiciones. La historia tiene poco uso para un tipo ideal general de empresario. Se ocupa más de tipos como
el empresario estadounidense de la época de Jefferson, las industrias pesadas alemanas en la época de Guillermo II, la industria textil de Nueva Inglaterra en las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial, la haute finance protestante de París, el empresario que se hizo a él mismo, etc. Si el uso de un tipo ideal específico debe recomendarse o no, depende completamente del modo de entendimiento. Hoy en día es bastante común emplear dos tipos ideales: partidos de izquierda, progresistas, y partidos de derecha, fascistas. El primero incluye las democracias occidentales, algunas dictaduras latinoamericanas y el bolchevismo ruso. El último el fascismo italiano y el nazismo alemán. Esa tipificación es el resultado de un modo específico de entendimiento. Otro modo contrastaría la democracia y la dictadura. Entonces, el bolchevismo ruso, el fascismo italiano y el nazismo alemán pertenecerían al tipo ideal de gobierno dictatorial, y los sistemas occidentales al tipo ideal de gobierno democrático. Fue un error fundamental de la Escuela Histórica de Ciencia Política Económica en Alemania, y del institucionalismo en América, interpretar la economía como la caracterización del comportamiento de un tipo ideal, el Homo economicus. Según esta doctrina, la economía tradicional u ortodoxa no se ocupa del comportamiento del hombre tal como realmente es y actúa, sino con una imagen ficticia o hipotética. Representa un ser impulsado exclusivamente por motivos económicos, esto es, únicamente con la intención de obtener el mayor beneficio material o monetario posible. Tal ser, dicen esos críticos, no tiene, y nunca tuvo, una contraparte en la realidad. Es un fantasma de falsa filosofía de sillón. Ningún hombre está exclusivamente motivado por el deseo de llegar a ser tan rico como sea posible. Muchos no están bajo la influencia de ese anhelo. Es vano referirse a esa ilusoria miniatura de hombre al tratar con la vida y la historia. Incluso si ese fuera realmente el significado de la economía clásica, el Homo economicus ciertamente no sería un tipo ideal. El tipo ideal no es una encarnación de un lado o aspecto de los diversos objetivos y deseos del hombre. Es siempre la representación de fenómenos complejos de la realidad, ya sea de hombres, de instituciones o de ideologías. Los economistas clásicos intentaron explicar la formación de precios. Tenían pleno conocimiento del hecho de que los precios no son producto de las actividades de un grupo especial de personas, sino el resultado de una interacción de todos los miembros de la sociedad de mercado. Ese fue el significado de su afirmación, de que la demanda y la oferta determinan la formación de precios. Sin embargo, los economistas clásicos fracasaron en sus esfuerzos de proporcionar una teoría del valor satisfactoria. No podían encontrar una solución para la aparente paradoja del valor. Estaban desconcertados por la supuesta paradoja de que el oro es más valorado que el hierro, aunque este último es más útil que el primero. Por lo tanto, no podían construir una teoría general del valor, y no podían rastrear los fenómenos del intercambio de mercado y de la producción, hasta sus fuentes últimas, el comportamiento de los consumidores. Esta deficiencia los obligó a abandonar su ambicioso plan de desarrollar una teoría general de la acción humana. Debían contentarse con una teoría que explicara solo las actividades del empresario, sin abordar las elecciones de los individuos como los determinantes últimos. Solo trataban con las acciones de empresarios deseosos de comprar en el mercado más barato y vender en el más caro. El consumidor quedó fuera del campo de su teorización. Más tarde, los representantes menos distinguidos de la economía clásica explicaron y justificaron esta insuficiencia como un procedimiento intencional y metodológicamente necesario. Fue, afirmaron, el diseño deliberado de los economistas para restringir sus investigaciones a un solo aspecto de la actividad humana, a saber, al aspecto económico. Su intención era utilizar la imagen ficticia de un hombre impulsado únicamente por motivos económicos, y descuidar todos los demás, aunque eran plenamente conscientes del hecho que los hombres reales son impulsados por muchos otros motivos no económicos. Lidiar con esos otros motivos, sostuvo un grupo de esos intérpretes, no es tarea de la economía, sino de otras ramas del conocimiento. Otro grupo admitió que el tratamiento de estos motivos no económicos y su influencia en la formación de precios, también era una tarea de la economía, pero creían que debía dejarse en manos de las generaciones posteriores. Se demostrará en una etapa posterior de nuestras investigaciones que esta distinción entre los motivos económicos y no económicos de la acción humana es insostenible. En este punto, solo es importante darse cuenta de que esa doctrina del lado económico de la acción humana tergiversa por completo las enseñanzas de los economistas clásicos. Nunca tuvieron la intención de hacer lo que esa doctrina les atribuye.
Ellos querían comprender la formación real de precios, no de precios ficticios como serían determinados si los hombres actuaran bajo la influencia de condiciones hipotéticas diferentes de las que realmente influyen en ellos. Los precios que tratan de explicar y explican, aunque sin rastrearlos hasta las elecciones de los consumidores, son precios de mercado reales. La demanda y la oferta de la que ellos hablan, son factores reales determinados por todos los motivos que incitan a los hombres a comprar o vender. Lo que estaba mal con su teoría, era que no rastrearon la demanda hasta las elecciones de los consumidores. Carecían de una teoría satisfactoria de la demanda. Pero no era su idea que la demanda, como ellos utilizaban este concepto en sus disertaciones, estaba exclusivamente determinada por motivos económicos, como diferenciados de motivos no económicos. Al restringir su teorización a las acciones de los hombres de negocios, no abordaron los motivos de los consumidores finales. Sin embargo, su teoría de precios fue pensada como una explicación de los precios reales, independientemente de los motivos e ideas que mueven a los consumidores. La economía subjetiva moderna comienza con la solución de la supuesta paradoja del valor. No limita sus teoremas solo a las acciones de los empresarios, ni se ocupa de un ficticio homo economicus. Trata las categorías inexorables de la acción de todos. Sus teoremas sobre los precios de los productos básicos, los salarios y las tasas de interés se refieren a todos estos fenómenos sin tener en cuenta los motivos que hacen que las personas compren o vendan, o que se abstengan de comprar o vender. Es hora de desechar por completo cualquier referencia al intento frustrado de justificar la deficiencia de los economistas antiguos a través de la apelación al fantasma del Homo economicus. 10. El procedimiento de la economía. El alcance de la praxeología es la explicación de la categoría de acción humana. Todo lo que se necesita para la deducción de todos los teoremas praxeológicos es el conocimiento de la esencia de la acción humana. Es un conocimiento que es nuestro porque somos hombres. Ningún ser de descendencia humana, que las condiciones patológicas no hayan reducido a una existencia meramente vegetativa, carece de él. No se necesita experiencia especial para comprender esos teoremas, y ninguna experiencia, por rica que sea, podría revelarlos a un ser que no sabía a priori qué es la acción humana. El único camino hacia la cognición de estos teoremas es el análisis lógico de nuestro conocimiento inherente de la categoría de acción. Debemos pensar en nosotros mismos, y reflexionar sobre la estructura de la acción humana. Como la lógica y la matemática, el conocimiento praxeológico está en nosotros, no viene de afuera. Todos los conceptos y teoremas de la praxeología están implicados en la categoría de acción humana. La primera tarea es extraerlos y deducirlos, exponer sus implicancias y definir las condiciones universales del actuar como tal. Una vez que se ha mostrado qué condiciones son requeridas para una acción, se debe ir más allá y definir, por supuesto, en un sentido categorial y formal, las condiciones menos generales requeridas para los modos especiales de acción. Es posible tratar con esta segunda tarea delineando todas las condiciones imaginables, y deduciendo de ellas todas las inferencias lógicamente permisibles. Un sistema tan completo proporcionaría una teoría que se refiere no solo a la acción humana, tal como se da en las condiciones y circunstancias dadas en el mundo real en el que el hombre vive y actúa. Abarcaría también la acción hipotética que tendría lugar bajo las condiciones irrealizables de mundos imaginarios. Pero el fin de la ciencia es conocer la realidad. No es gimnasia mental o un pasatiempo lógico. Por lo tanto, la praxeología restringe sus investigaciones al estudio de la acción bajo las condiciones y presuposiciones que se dan en la realidad. Estudia la acción bajo condiciones no realizadas e irrealizables solo desde dos puntos de vista. Trata situaciones que, aunque no reales en el mundo presente y pasado, podrían convertirse en realidad en una fecha futura. Y examina las condiciones irreales e irrealizables, si tal investigación es necesaria para una comprensión satisfactoria de lo que está sucediendo bajo las condiciones presentes en la realidad. Sin embargo, esa referencia a la experiencia no afecta el carácter a priorístico de la praxeología y la economía. La experiencia simplemente dirige nuestra curiosidad hacia ciertos problemas y los desvía de otros problemas. Nos dice lo que debemos explorar, pero no nos dice cómo podríamos proceder en nuestra búsqueda de conocimiento. Además, no es la experiencia, sino solo el pensamiento, lo que nos enseña qué, y en qué casos, es necesario investigar las condiciones hipotéticas y realizables para concebir lo que está sucediendo en el mundo real. La desutilidad del trabajo no es de carácter categórico y a priorístico. Podemos, sin contradicción, pensar en un mundo en el que el trabajo no causa malestar, y podemos representar el estado de cosas que prevalece en un mundo así.
Pero el mundo real está condicionado por la desutilidad del trabajo. Solo teoremas basados en la suposición de que el trabajo es fuente de malestar son aplicables para la comprensión de lo que está sucediendo en este mundo. La experiencia enseña que hay desutilidad en el trabajo. Pero no lo enseña directamente. No hay ningún fenómeno que se presente a sí mismo como desutilidad del trabajo. Solo hay datos de experiencia que se interpretan, en base al conocimiento a priorístico, para significar que los hombres consideran que el ocio, es decir, la ausencia de trabajo, manteniendo las otras cosas igual, es una condición más deseable que el gasto de trabajo. Nosotros vemos que los hombres renuncian a las ventajas que podrían obtener trabajando más, esto es, que ellos están dispuestos a hacer sacrificios para la obtención de ocio. De esto deducimos que el ocio se valora como un bien y que el trabajo se considera una carga. Pero si no fuera por una visión praxeológica anterior, nunca estaríamos en posición de alcanzar esa conclusión. La teoría del intercambio indirecto y todas las demás teorías construidas sobre ella, tales como la teoría de la circulación del crédito, son aplicables solo a la interpretación de eventos dentro de un mundo en el que se practica el intercambio indirecto. En un mundo de trueque solo sería un mero juego intelectual. Es poco probable que los economistas de ese mundo, si es que la ciencia económica hubiera podido emerger, hubieran pensado en los problemas del intercambio indirecto, el dinero y todo lo demás. En nuestro mundo real, sin embargo, tales estudios son una parte esencial de la teoría económica. El hecho de que la praxeología, al fijar su mirada en la comprensión de la realidad, se concentre en la investigación de aquellos problemas que son útiles para esto, no altera el carácter a priorístico de su razonamiento, sino que marca el camino en que la economía, hasta ahora la única parte elaborada de la praxeología, presenta los resultados de sus esfuerzos. La economía no sigue el procedimiento de la lógica y la matemática. No presenta un sistema integrado de raciocinio a priorístico puro separado de referencia a la realidad. Al introducir suposiciones en su razonamiento, se asegura a sí misma que el tratamiento de las suposiciones en cuestión puede brindar servicios útiles para la comprensión de la realidad. No separa estrictamente en sus tratados y monografías la ciencia pura, de la aplicación de sus teoremas a la solución de problemas históricos y políticos concretos. Adopta para la presentación organizada de sus resultados, una forma en la que la teoría a priorística y la interpretación de los fenómenos históricos se entrelazan. Es obvio que este modo de procedimiento se impone sobre la economía por la misma naturaleza y esencia de su materia de estudio. Ha dado pruebas de su conveniencia. Sin embargo, uno no debe pasar por alto el hecho de que la manipulación de este singular y lógicamente extraño procedimiento requiere cautela y sutileza, y que las mentes acríticas y superficiales han sido desviadas una y otra vez por la confusión descuidada de los dos métodos epistemológicamente diferentes implicados. No existe tal cosa como método histórico de economía, o una disciplina de economía institucional. Hay economía, y hay historia económica. Las dos nunca deben ser confundidas. Todos los teoremas de la economía son necesariamente válidos en cada instancia en la que se dan todas las suposiciones presupuestas. Por supuesto, no tienen importancia práctica en situaciones donde estas condiciones no están presentes. Los teoremas que se refieren al intercambio indirecto no son aplicables a condiciones donde no hay intercambio indirecto. Pero esto no afecta su validez. La cuestión ha sido ofuscada por los esfuerzos de los gobiernos y poderosos grupos de presión para desacreditar a la economía y difamar a los economistas. Los déspotas y las mayorías democráticas están borrachos de poder. Tienen que admitir a regañadientes que están sujetos a las leyes de la naturaleza. Pero rechazan la noción de ley económica. ¿No son ellos los legisladores supremos? ¿No tienen ellos el poder de aplastar a todos sus opositores? Ningún señor de la guerra es propenso a reconocer límite más que los impuestos por una fuerza armada superior. Sus panfleteros serviles siempre están listos para fomentar tal complacencia exponiendo las doctrinas apropiadas. Ellos llaman a sus presunciones distorsionadas economía histórica. De hecho, la historia económica es un largo registro de políticas gubernamentales que fracasaron porque fueron diseñadas con un audaz desprecio por las leyes de la economía. Es imposible entender la historia del pensamiento económico si no se presta atención al hecho de que la economía como tal es un reto a las mentiras de los que están en el poder. Un economista nunca puede ser un favorito de los autócratas y demagogos. Para ellos, él siempre trae problemas, y cuanto más se convencen interiormente de que las objeciones que él presenta están bien fundamentadas, más lo odian.
Ante toda esta agitación frenética es conveniente establecer el hecho de que el punto de partida de todo razonamiento praxeológico y económico, la categoría de acción humana, es prueba contra toda crítica y objeción. Ninguna apelación a consideración histórica o empírica puede descubrir falla alguna en la proposición de que los hombres buscan deliberadamente ciertos fines elegidos. Ninguna conversación sobre irracionalidad, sobre las profundidades insondables del alma humana, sobre la espontaneidad de los fenómenos de la vida, los automatismos, los reflejos y los tropismos, puede invalidar la afirmación de que el hombre hace uso de su razón para la realización de sus deseos. A partir de la base indiscutible de la categoría de acción humana, la praxeología y la economía avanzan paso a paso por medio del razonamiento discursivo. Definiendo con precisión supuestos y condiciones, construyen un sistema de conceptos, y extraen todas las inferencias implícitas por raciocinio lógicamente inexpugnable. Con respecto a los resultados así obtenidos, solo dos actitudes son posibles. O uno puede desenmascarar errores lógicos en la cadena de deducciones que produjeron esos resultados, o uno debe reconocer su corrección y validez. Es vano objetar que la vida y la realidad no son lógicas. La vida y la realidad no son ni lógicas ni ilógicas, simplemente son dadas. Pero la lógica es la única herramienta disponible para el hombre en la comprensión de ambas. Es vano objetar que la vida y la historia son inescrutables e inefables, y que la razón humana nunca puede penetrar en su núcleo interno. Los críticos se contradicen a sí mismos al pronunciar palabras sobre las teorías inefables y expositivas, por supuesto, teorías falsas, sobre lo inescrutable. Hay muchas cosas fuera del alcance de la mente humana. Pero en la medida en que el hombre sea capaz de alcanzar conocimiento, por limitado que sea, solo puede usar una vía de aproximación, que se abre por la razón. No menos ilusorios son los esfuerzos de enfrentar al entendimiento contra los teoremas de la economía. El dominio del entendimiento histórico es exclusivamente la elucidación de aquellos problemas que las ciencias no históricas no pueden elucidar por completo. El entendimiento nunca debe contradecir las teorías desarrolladas por las ciencias no históricas. El entendimiento nunca puede hacer otra cosa que, por un lado, establecer el hecho de que las personas fueron motivadas por ciertas ideas, que buscaban ciertos fines, y que aplicaron ciertos medios para el logro de esos fines, y, por otro lado, asignar a los diversos factores históricos su relevancia, en la medida en que esto no puede ser logrado con las ciencias no históricas. El entendimiento no le da derecho al historiador moderno a afirmar que el exorcismo fue alguna vez un medio apropiado para curar vacas enfermas. Tampoco le permite sostener que una ley económica no era válida en la antigua Roma o en el imperio de los incas. El hombre no es infalible. Él busca la verdad, esto es, la comprensión más adecuada de la realidad, en la medida en que la estructura de su mente y razón la hacen accesible para él. El hombre nunca puede volverse omnisciente. Nunca puede estar absolutamente seguro de que sus investigaciones no estaban erradas, y de que lo que él considera como verdadero no es un error. Todo lo que el hombre puede hacer es someter todas sus teorías una y otra vez al reexamen más crítico. Esto significa que el economista rastreará todos los teoremas hasta su base última incuestionable y cierta, la categoría de acción humana, y probará con el escrutinio más cuidadoso todas las suposiciones e inferencias que conducen desde esa base al teorema bajo examen. No se puede afirmar que este procedimiento sea una garantía contra el error. Pero, sin duda, es el método más efectivo para evitar el error. La praxeología, y en consecuencia, también la economía, es un sistema deductivo. Basa su fortaleza en el punto de partida de sus deducciones, en la categoría de acción. Ningún teorema económico puede considerarse sólido que no esté firmemente sujetado a esta base mediante una cadena de razonamiento irrefutable. Una afirmación sin tal conexión es arbitraria y flota en el aire. Es imposible analizar un segmento especial de la economía si uno no lo pone en un sistema de acción completo. Las ciencias empíricas parten de eventos singulares, y proceden a partir de lo único e individual, a lo más universal. Su tratamiento está sujeto a especialización. Pueden tratar con segmentos sin prestar atención a todo el campo. El economista nunca debe ser un especialista. Al enfrentar cualquier problema, siempre debe fijar su mirada en todo el sistema. Los historiadores a menudo pecan respecto a esto. Están listos para inventar teoremas ad hoc. A veces no reconocen que es imposible abstraer una relación causal a partir del estudio de los fenómenos complejos. Su pretensión de investigar la realidad sin referencia alguna a lo que menosprecian como ideas preconcebidas es vana.
De hecho, sin darse cuenta aplican doctrinas populares desde hace mucho tiempo desenmascaradas como falaces y contradictorias. 11. Las limitaciones de los conceptos praxeológicos. Las categorías y conceptos praxeológicos están diseñados para la comprensión de la acción humana. Se vuelven contradictorios y absurdos, si uno trata de aplicarlos a condiciones diferentes a las de la vida humana. El antropomorfismo ingenuo de las religiones primitivas es desagradable para la mente filosófica. Sin embargo, los esfuerzos de los filósofos de definir, mediante el uso de conceptos praxeológicos, los atributos de un ser absoluto, libre de todas las limitaciones y flaquezas de la existencia humana, no son menos cuestionables. Los filósofos escolásticos y teólogos, y también los teístas y deístas de la era de la razón, concibieron un ser absoluto y perfecto, inmutable, omnipotente y omnisciente, y sin embargo, planeando y actuando, buscando fines y empleando medios para alcanzarlos. Pero la acción solo puede ser imputada a un ser descontento, y la acción repetida solo a un ser que carece del poder para eliminar su malestar de una vez por todas de un solo golpe. Un ser que actúa está descontento y, por lo tanto, no es todopoderoso. Si estuviera contento, no actuaría, y si fuera todopoderoso, hace tiempo que habría eliminado radicalmente su descontento. Para un ser todopoderoso no hay presión para elegir entre varios estados de dificultad. Él no está bajo la necesidad de consentir en el mal menor. Omnipotencia significa el poder de lograr todo y de disfrutar la plena satisfacción sin limitaciones. Pero eso es incompatible con el concepto mismo de acción. Para un ser todopoderoso, las categorías de fines y medios no existen. Él está por encima de toda comprensión humana, de conceptos y de entendimiento. Para un ser todopoderoso todo medio presta servicios ilimitados, él puede aplicar todo medio para el logro de todo fin, puede alcanzar todo fin sin el empleo de algún medio. Está más allá de las facultades de la mente humana pensar el concepto de omnipotencia de manera consistente hasta sus últimas consecuencias lógicas. Las paradojas no tienen solución. ¿Tiene un ser todopoderoso el poder de lograr algo que posteriormente sea inmune a su interferencia? Si tiene ese poder, entonces hay límites a su poder y ya no es todopoderoso. Si carece de este poder, en virtud de ese hecho no es todopoderoso. ¿Son compatibles la omnipotencia y la omnisciencia? La omnisciencia presupone que todos los acontecimientos futuros ya están determinados inalterablemente. Si hay omnisciencia, la omnipotencia es inconcebible. La impotencia para cambiar algo en el curso predeterminado de eventos restringiría el poder de cualquier agente. La acción es una muestra de potencia y control que son limitados. Es una manifestación del hombre que está restringido por los poderes circunscritos de su mente, la naturaleza fisiológica de su cuerpo, las vicisitudes de su entorno y la escasez de los factores externos de los que depende su bienestar. Es vano referirse a las imperfecciones y debilidades de la vida humana si uno busca representar algo absolutamente perfecto. La misma idea de la perfección absoluta es contradictoria en todos los sentidos. El estado de perfección absoluta debe concebirse como completo, final y no expuesto a ningún cambio. El cambio solo podría perjudicar su perfección y transformarlo en un estado menos perfecto. La mera posibilidad de que un cambio pueda ocurrir es incompatible con el concepto de perfección absoluta. Pero la ausencia de cambio, esto es, la perfecta inmutabilidad, rigidez e inmovilidad, es equivalente a la ausencia de vida. La vida y la perfección son incompatibles, pero también lo son la muerte y la perfección. La vida no es perfecta porque es susceptible de cambiar. El muerto no es perfecto porque no vive. El lenguaje de los hombres que viven y actúan puede formar comparaciones y superlativos al comparar grados. Pero lo absoluto no es un grado, es una noción limitante. Lo absoluto es indeterminable, impensable e inefable. Es una concepción quimérica. No hay tal cosa como felicidad perfecta, hombres perfectos, o dicha eterna. Cada intento de describir las condiciones del país de la plenitud, o la vida de los ángeles, resulta en paradojas. Donde hay condiciones, hay limitaciones y no hay perfección. Hay esfuerzos para vencer los obstáculos, hay frustración y descontento. Después que los filósofos abandonaron la búsqueda del absoluto, los utopistas la tomaron en sus manos. Ellos tejen sueños del estado perfecto. No se dan cuenta de que el Estado, el aparato social de compulsión y coacción, es una institución para hacer frente a la imperfección humana, y que su función esencial es infligir castigo a las minorías para proteger a las mayorías contra las consecuencias perjudiciales de ciertas acciones. Con hombres perfectos no habría necesidad de compulsión y coacción.
Pero los utopistas no prestan atención a la naturaleza humana ni a las condiciones inalterables de la vida humana. Godwin pensó que el hombre podría volverse inmortal después de la abolición de la propiedad privada. Charles Fourier balbuceaba sobre el océano que contenía limonada en lugar de agua salada. El sistema económico de Marx ignoró alegremente el hecho de la escasez de factores materiales de producción. Trotsky reveló que en el paraíso proletario el humano promedio se elevará a las alturas de un Aristóteles, un Goethe o un Marx. Y por encima de esta cresta se elevarán nuevos picos. Hoy en día, las quimeras más populares son la estabilización y la seguridad. Someteremos a prueba esas ideas más adelante.